Jueves 7 de febrero del año 2019, gracias por informarse a través de Acción 10. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Maribel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. Cámara de Panificadores rechaza propuesta del gobierno de gravar el pan dulce con IVA. Detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Michelle, buenas tardes, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas tardes. Como bien lo decías, en horas de la mañana, el presidente de la Cámara del PAN explicaba que ellos habrían hecho una propuesta o una contrapropuesta a la iniciativa de ley de reforma a la ley tributaria que fue presentada a finales de enero por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La propuesta que fue presentada en ese entonces por el ministro decía que uno de los productos que podría estar siendo grabado de aprobarse tal cual sería el pan dulce popular, aquellos panes que son adquiridos por por la ciudadanía en general, como por ejemplo el pico tostado, también los polvorones y todos aquellos productos tradicionales que se elaboran en las panaderías de los diferentes municipios de nuestro país. Pues bien, lo que explicaba el presidente de la Cámara del PAN, de que ellos estaban rechazando esta propuesta y que le hacían una contrapropuesta a los diputados que no se grabara este tipo de pan que estamos viendo en pantalla, porque es un producto de consumo popular y masivo, como el otro pan simple que conocemos, del pan de bollo, el pan para hacer hamburguesas y todo lo que tiene que ver con el pan simple. Ellos explicaban que pedían no se grabara este tipo de pan, por lo que ya les explicaba, que es un producto de consumo masivo popular y que estaría dañando y perjudicando a el bolsillo tanto de los consumidores como de la empresa panificadora, que en nuestro país representa aproximadamente a 7,000 panaderías, que a su vez aglutina a aproximadamente 500,000 de personas, es decir, hay 500,000 de personas que están produciendo pan diariamente y que al mes se producen 200 quintales de pan. La propuesta que hacían ya está ante la Asamblea Nacional y lo que ellos explicaban era esto, que no se grabara, que sin embargo se grabara aquel pan que viene del extranjero por parte de empresas transnacionales y que tampoco estarían o actualmente no están siendo grabados con ningún tipo. Más detalles les tendré en nuestra edición estelar acerca de la propuesta que han llevado hasta la Asamblea Nacional previo a la aprobación y discusión en la Asamblea de la reforma de ley tributaria. Gracias por tu reporte. Continuamos con más noticias. Daniela Obando Estrella. Ese jueves, autoridades de CONI-MIPYME propusieron en la mesa de debate del salario mínimo retrasar el incremento un año, al menos los primeros 6 meses. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Lo que planteaba el presidente de la CONI-MIPYME y que se planteó el día de hoy en la mesa de negociación entre el Ministerio del Trabajo, la empresa o la pequeña empresa privada y los sindicalistas, es que para este año, para el sector de la pequeña y microempresa, no se realice o no se dé un incremento al salario mínimo. Entre las consideraciones que establecía o que se estableció
para esta propuesta que llevó la CONIMIPYME a esta mesa es que los indicadores tradicionales que se han considerado para definir este salario mínimo han sido 3, entre ellos la inflación, el crecimiento económico y la variación de precios de la canasta básica. Según lo expresado por Leonardo Torres, presidente de la CONIMIPYME, la inflación acumulada para el año pasado, el 2018, fue de 3.89%, mientras que el de crecimiento económico se estima en un menos 4%. Estos son algunos indicadores económicos que a su apreciación hacen que no lleven una propuesta de incremento para este año. Sin embargo, también ofrecían o decían estar anuentes a que se vuelva a sentar la mesa para negociar dentro de 6 meses un posible incremento de mejorar las condiciones económicas de la pequeña y microempresa. Por primera vez, lastimosamente, en más de 11 años, ¿verdad?, el indicador de crecimiento económico es negativo. Primera vez en 11 años que es negativo. Por lo tanto, esto ha provocado un gran daño a la economía en el 2018. Nosotros siempre insistimos, y lo digo claramente porque ahí están lo bueno de esto, que se graba todo. Siempre insistimos, ¿verdad? Y solicitamos vehementemente en no dañar la economía, pero otros gremios de nuestro mismo sector privado no nos escucharon y hoy tenemos estas consecuencias. Hoy estamos discutiendo salarios mínimos 0. Cuarto, las MIPYME estamos comprometidos, ¿verdad?, desde siempre en el desarrollo económico sostenible de la nación, y desde mediados de julio del 2018 estamos levantando esta economía, reactivando esta economía. Y como sector privado, nuestro compromiso también es la defensa del empleo actual. Defender el empleo actual es clave. ¿Para qué me sirve incrementar salario si voy a generar desempleo, destruir empleo? Vamos a defender el actual y a tratar de generar nuevo empleo para todas esas personas que están desempleadas, ¿no? La postura, decía el presidente de la CONIMIPYME, era lograr que dentro de la pequeña y mediana empresa se mantengan las plazas laborales. De realizarse un incremento al salario mínimo, este sector podría verse aún más afectado por la crisis sociopolítica y económica que atraviesa el país y tendría que despedir o verse obligada esta pequeña empresa a despedir personal. Él aseguraba que la propuesta pretende eso, garantizar el empleo para todas las personas que se encuentran actualmente entre la pequeña y microempresa, y también hacía la salvedad que pronto o dentro de 6 meses se vuelva a discutir el posible incremento. Escuchemos lo que nos decía. Comprometidos, ¿verdad?, desde siempre en el desarrollo económico. Sin embargo, de ser necesario, estaríamos en la disposición de realizar cualquier revisión a mediados de este año. La práctica en los últimos años fue, negociamos salario mínimo y a mediados de junio llegábamos a ratificar nada más. Con la situación económica actual, sentémonos cada 6 meses porque las variables pueden cambiar. Más adelante en nuestra edición estelar les tendré más detalles acerca de las propuestas que han llevado el sector de la micro pequeña empresa y otros sectores al respecto. Continuamos con más información, muchachas. Gracias, Michelle, por tu reporte. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Continuamos con más de Acción 10. El sector turismo retrocede 4 años, asegura la presidenta de la Cámara de Turismo, Lucy Valenti, luego de realizar un estudio a las empresas de este sector. Los detalles de esta noticia desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Adelante, Michelle, te escuchamos. Gracias, Daniela. Y es que esta mañana la presidenta de Canatur, Lucy Valenti, expuso ante los medios de comunicación el estudio que realizaron a diversos miembros de la Cámara de Industria Turística, presentando este estudio llamado Estado de las Empresas e Impacto de la Crisis del 2018. Según este estudio que fue expuesto por Lucy Valenti, el año pasado ingresaron a nuestro país 975,000
turistas en todo el año, registrándose un déficit respecto al 2017, es decir, comparando al 2017, de 800.000 turistas. Se perdieron 800.000 turistas que se programaba o se estimaba llegaran a nuestro país en el 2018. Esto acarreó una serie de complicaciones para el sector, generando una pérdida cuantiosa de divisas para el sector turístico. Ella explicaba que esto ocasionó que la marca país como Nicaragua se perdiera por toda la crisis acarreada a partir de abril 2018. A quienes generamos empleo y hemos perdido la marca Nicaragua, ¿verdad? A nivel internacional, más allá del logotipo, que cuando hablamos de marca Nicaragua no veamos el logotipo específicamente, sino Nicaragua, lo que Nicaragua empezaba a representar en el imaginario del consumidor final, que es el turista que nosotros estábamos tratando de captar. Nicaragua estaba ya siendo reconocida a nivel internacional como un destino emergente, un destino con autenticidad, cada vez más segura, accesible, y eso a raíz de todo lo que pasó el año pasado, perdimos en cuanto a la percepción de seguridad, se lastimó la accesibilidad y se opacó la autenticidad, porque seguimos siendo auténticos, seguimos teniendo ese producto increíble que sabemos que puede ser, que es la base de nuestro destino, pero con todo lo que ha pasado, los problemas de seguridad, el tema de la accesibilidad, pues eso ha opacado, ¿verdad?, incluso la autenticidad. El estudio presentado por el Canatur explica que el impacto de las finanzas empresariales ronda aproximadamente en 440 millones de dólares que no fueron captados durante el 2018. Según los porcentajes, el 57.7% de las empresas turísticas y hoteleras perdieron más de 20.000 dólares, mientras que el 16% perdió entre 12.000 y 20.000 dólares. Sumando estas ambas porcentajes, un 73% que perdió de 12.000 a más dólares el año pasado como resultado de las repercusiones de la crisis sociopolítica que se vivió. El 15.4% de las empresas están en mora y más del 16% ya perdió el control de su situación financiera, y entre estas dos se refleja un 31% de las empresas turísticas que están en condiciones de alta dificultad, ¿verdad?, para sostener su actividad. Bueno, el riesgo crece, obviamente, ¿verdad?, y las deudas están siendo más severas porque la situación económica del sector pues sigue siendo difícil, ¿verdad? Entonces está en una situación muy compleja. La investigación nos da como resultado que el total de la deuda de las empresas que forman parte de nuestra organización suma aproximadamente unos 107 millones de dólares, y si hacemos una proyección con el empresariado nacional de la actividad turística, en general estaríamos hablando de 486 millones de dólares. El clima para hacer negocios, 49% de las empresas dicen que mantienen la actividad para que sobreviva el negocio, 24% dice que debe luchar en cualquier circunstancia, 23% cree que no hay condiciones para levantar el negocio y 3% ve alguna oportunidad en este año 2019. Y pues las noticias no son alentadoras para este 2019 porque según este estudio, la tendencia del 2019 es a la baja y su estimación oficial es de un 10% de baja, además que vendrán unos 900.000 turistas.
según lo que decía, y estas son cifras mucho menores a la de los años anteriores. Lucy Valenti también recalcaba que para mejorar la situación en la que se encuentra el sector turístico es necesario garantizar un mejor clima sociopolítico en nuestro país, y que una vez se resuelva la crisis sociopolítica le llevará al sector recuperar el empuje que venía sosteniendo en los últimos años. Le tomará alrededor de 4 a 6 años poder retomar los niveles pues que venía sosteniendo hasta abril de 2018. Continuamos con más información, Maribel. Gracias nuevamente, Michelle, por tu reporte. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas, quien nos cuenta que el sector productivo y agropecuario sostiene reunión para exponer las repercusiones que podría tener las reformas tributarias. Jocelyn, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro, muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y efectivamente, en horas de la mañana en Faganic se reunió el sector productivo y agropecuario con cámaras relacionadas a este sector para exponer la situación que actualmente enfrentan y también las afectaciones que podrían tener con la aprobación de la reforma tributaria. Vamos sí a escuchar parte de las declaraciones que brindaba el presidente del COSEP, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, José Adán Aguerri. Presiones del COSEP y de todas las cámaras han sido ya hechas públicas. Creo que lo importante que ha habido aquí es un esfuerzo de cada sector de plantearle al ciudadano, al poblador, al consumidor, lo que estas reformas le van a hacer, si pasan como están. El efecto, primero, de insistir en que ninguna reforma económica, por muy rápido que las pasen, no va a lograr el objetivo de devolverle certidumbre y confianza al país mientras no haya una negociación política que acabe de atender las demandas de la población, de los diferentes sectores alrededor de los temas de justicia, democracia, seguridad y progreso. En segundo lugar, creo que es importante que la gente entienda que, contrario a lo que han dicho las diferentes expresiones del gobierno alrededor de que esta es una reforma que ataca en el centro al rico y que no afecta al que menos tiene, creo que esa es la principal situación que queremos plantear. Es totalmente falso que eso sea así. Va a ser afectado todo el ciudadano, de todos los ciudadanos de este país, desde el más pequeño hasta el que tiene más, y desde ese punto de vista, por eso ustedes han visto que cada sector ha presentado en su respectivo sector qué le va a hacer al poblador, de nuevo al consumidor, al mismo trabajador. Hay 3 elementos importantes que hemos querido destacar. Estas reformas solo van a traer desempleo, van a traer informalidad, van a traer encarecimiento del costo de la vida, y al final, por tratar de buscar cómo ganar ingresos tributarios de corto plazo, van a terminar perdiendo y afectando realmente la economía del país. José Adán, vos tuviste la oportunidad de reunirte con las personas que vinieron del Fondo Monetario Internacional, que pudieron conversar, ¿qué les preocupa de Nicaragua? No, en mi caso no me reuní con la misión que el día de hoy está cerrando. Vinieron, como repito, a revisar una situación técnica del sistema financiero. Esta no es la misión del Fondo Monetario que revisa la economía del país, esto es una misión aparte completamente, así es que nosotros no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con esta misión. En otro tema. Mientras tanto, el presidente de AmCham, Mario Arana, asegura que con estas reuniones ellos están buscando una salida que permita más que todo la negociación política y acabe de una vez por todas la crisis que actualmente enfrenta Nicaragua. Yo creo que la conclusión, fundamentalmente, todos queremos una salida
una salida, digamos, que nos permita realmente mediante la negociación política verdaderamente ver todos los problemas que el país tiene, porque lo económico y lo político están íntimamente relacionados. Entonces yo creo que el llamado, es decir, que yo recibo y el mandato que recibo es que llamemos que dialoguemos entre los nicaragüenses para tratar de encontrar salidas prontas a esta situación que estamos viviendo y que realmente pues las esperanzas de todos es que sepamos sacar al país adelante de la mejor forma de aquí hacia el futuro. Don Mario, con esta posible aprobación de la reforma tributaria, usted como expresidente del Banco Central de Nicaragua, ¿qué lectura le puede hacer? Bueno, yo se los he dicho muy claro cuando me han llamado en privado, ¿verdad?, sobre esta reforma. Me parece que así no es como se introduce ninguna reforma en el mundo. O sea, las reformas tienen que ser discutidas, tienen que ser consensuadas, hasta cierto punto aceptadas, porque si no hay un rechazo, es decir, uno no garantiza la respuesta. Y realmente he dicho y he visto que esta es una reforma draconiana. El país que está en recesión económica, esto lo que hace es profundizar más la problemática, no es la respuesta al problema que tenemos. Inclusive se lo dije claramente que me parecía que debíamos insertar esto en el marco de una negociación política más amplia, que sería una manera de amortiguar los costos para todos, inclusive los costos políticos para el mismo gobierno. Pero bueno, es decir, esperemos que atiendan el llamado y realmente comencemos a comportarnos con la madurez y la serenidad que el momento demanda. La Cámara de Comercio Americana, ¿de qué está preocupada? Bueno, la Cámara de Comercio, como ustedes saben, fundamentalmente americana nicaragüense, su fundamental relación es con nuestro socio comercial más importante, que es los Estados Unidos, ¿verdad? Ya hemos tenido pues nuestra primera reunión de junta directiva formalmente, hemos constituido nuestros comités de trabajo verdaderamente, pero bueno, hemos concluido de que si bien nuestro trabajo es fomentar el comercio y la inversión con Estados Unidos, en el marco de la situación que vive el país, hay que encontrar una salida a la crisis política primero, ¿verdad? Y a eso le vamos a dar prioridad. Sí, personalmente yo he tenido una reunión bilateral con él y él también tuvo la gentileza de acompañarnos en la junta directiva de ayer. Así que estamos dialogando, estamos trabajando de cerca y esperamos que realmente podamos contribuir a que tampoco suframos, pues, ¿verdad?, sanciones como las que nos amenazan, sino que encontremos un camino hacia adelante lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Daniela Obando Estrella. Muchísimas gracias, Jocelyn Rojas. Inicia en Uruguay la conferencia internacional para debatir la crisis que atraviesa Venezuela. En él participarán países como México, Portugal, España, Reino Unido, entre otros. María Esther Ordóñez nos informa. Este jueves ha sido inaugurado en Montevideo, capital de Uruguay, una conferencia internacional sobre Venezuela que busca abordar la actual situación política de ese país. La convocatoria fue realizada por los gobiernos de Uruguay y México, quienes aseguraron que han optado por mantener una postura neutral en cuanto al tema de reconocer o no al gobierno interino de Juan Guaidó. La Unión Europea también será anfitriona del evento, según una declaración conjunta de la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el presidente de Uruguay. De acuerdo al comunicado publicado por la Unión Europea y Uruguay, en el encuentro participarán los integrantes del denominado Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, integrado por la Unión Europea y 8 de sus miembros: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. Según han informado los organizadores, el propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar de acuerdo con este encuentro y dispuesto al diálogo. No así Juan Guaidó, quien manifestó que agradece la buena voluntad de México y Uruguay, pero señaló que no será parte de esta conferencia y también descartó ser parte de un diálogo con el gobierno de Maduro. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Tenemos servicios sociales. La señora Olimpia Argentina Mora dejó olvidada una cartera estilo canguro floreada color roja en un taxi que lo abordó en el sector del Calvario hacia la clínica Santa María. Ella solicita a la persona que lo entregue, por favor, devolverlo y por supuesto le dará una gratificación de $100. En el canguro portaba documentos personales muy importantes y $370 en efectivo. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos. La economía del país ha colapsado, por lo que implementar estrategias de sobrevivencia es vital para las empresas y hogares nicaragüenses, destaca economista y abogado Luis Núñez. José Abraham Sánchez conversó con él y estas son sus propuestas. Nicaragua ya entró a un panorama económico desolador y los nicaragüenses debemos prepararnos para sobrevivir, aunque el sector de la micro, pequeña y mediana empresa no será afectada con más impuestos, así como las empresas más poderosas, todos seguiremos comprando el combustible más caro, lo que incrementará el precio del agua, luz y de igual manera los productos de consumo, según el economista, abogado y periodista Luis Núñez. Efectivamente, aquí ya no hay un plan B. Aquí ya el plan B ya se agotó el plan C, creo que ya estamos buscando el plan D. Es decir, porque el panorama que cómo está pintando la economía, hoy estaba leyendo más o menos el informe del FUNIDE, yo decía, tomando en cuenta los datos del gobierno y algunos monitoreos de los organismos internacionales, la economía podría dejar de crecer este año un 2%, pero FUNIDE dice, está hablando de un menos 7%, y un escenario mucho más complicado hasta el 10%. Es decir, porque la economía no está reaccionando, y ese es uno de los grandes problemas. Es decir, esto es una crisis totalmente atípica, totalmente diferente. Es decir, no hemos tenido este tipo de crisis porque realmente está afectando a todos los sectores. Es una crisis extraordinariamente democrática. Los grandes, los medianos y los pequeños y los micros están siendo afectados por igual. Quizás lo que pasa es que los grandes ellos sí tienen un colchón para protegerse. Para Núñez Salmerón, el problema sigue siendo político. El punto es que estas reformas caen en el peor momento de Nicaragua. Un decrecimiento del 4% el año pasado. Esto en números reales, ¿qué es? La economía dejó de mover alrededor de 1.200 millones de dólares que no se movieron. Gente que no compró, gente que no adquirió servicio, que no contrató servicio. Es decir, son 1.200 millones de dólares. No se recaudaron 11.000 millones de córdobas. No se recaudaron, esto estoy hablando datos del gobierno, o sea, los datos con los que justificaron esta reforma tributaria, con la que están justificando eso. Es decir, estás hablando de un montón de dinero que la economía no está percibiendo y no va a percibir. Otros 1.200 millones este año perdidos, que pueden ser más, pero otros 1.200 millones, ¿estamos preparados para eso, para que no se mueva esta cantidad de dinero? No. Entonces, aquí el gran problema que nosotros tenemos es el problema político, y si no se resuelve el problema político, es decir, aquí la economía no va a levantar por muchas reformas que vayan a hacer, porque le está tratando de sacar plata, le está tratando de sacar dinero a la gente que no tiene. Sin embargo, existe la esperanza de una reactivación económica al final de cualquier negociación. En esto sí yo soy optimista, y ese es mi criterio. Yo digo, aquí hay mucho dinero invertido, aquí hay inversiones extranjeras fuertes. Solo una empresa, por no mencionar nombres, pero solo una empresa tiene invertido alrededor de, en los últimos 3-4 años, invirtió casi 400 millones de dólares. Es decir, en construcciones de plantas, aquí se han construido plantas millonarias, ¿verdad? Aquí se han adquirido plantas, por ejemplo, el caso de los lácteos, ¿verdad? Esas son inversiones millonarias que la gente no las va a dejar tiradas así por así, además eran centros regionales. Esta gente tiene que regresar a sus mismos niveles, y entonces esta gente va a demandar. Aquí volvemos nuevamente a la demanda de insumos, a la demanda de una serie de productos que los pequeños y los medianos productores tienen. Esa es la parte positiva una vez que se resuelva este problema. Es decir, aquí hay que pensar en el día después. Porque, por ejemplo, hay unos, hoy estaba con una pequeña empresaria de hoteles. Ella tenía un hotel, bueno, ya no pudo, ahora tienen la convirtió a una alquiler de cuarto, pero lo importante de esto, yo le decía, aquí hay una demanda insatisfecha, siempre históricamente nosotros hemos tenido una demanda insatisfecha de habitaciones. Aquí montas un evento grande,
¿verdad? Por decir algún evento internacional, vienen gente de varios países, colapsamos. Hubo un momento que la gente se fue a hospedar a Costa Rica o a Honduras porque no había aquí. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. La carta que envió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al Papa Francisco es una estrategia para ganar tiempo y seguir en el poder, señala el monseñor Silvio Fonseca. Los detalles con Xochitl Mendoza. El pasado lunes, Nicolás Maduro envió una carta al Papa Francisco para pedirle que haga sus mejores esfuerzos para contribuir en un camino al diálogo, a lo que Monseñor Silvio Fonseca considera que es parte de una estrategia. Pero desgraciadamente ya las experiencias nos enseñan que no se puede dialogar con cualquier dictador, ¿verdad? Porque no hay buena voluntad. Simplemente lo piden, pero a veces ganar tiempo simplemente para mantenerse en el poder. Y al final el diálogo es un pretexto y las cosas siguen iguales o peores, ¿no? De todos modos, la diplomacia vaticana estudiará el caso muy delicadamente, porque hay una coyuntura internacional que está siendo observada. Todos somos testigos de eso. Y la Iglesia es responsable de cualquier paso que pueda dar en esto. Monseñor concluyó que aunque el Papa no ha leído la carta, la Iglesia Católica siempre estará interesada en un diálogo como una salida cívica a la crisis. Xochitl Mendoza, Acción 10. Vamos a continuar con más noticias. Grupo de pelotones armados se forman en el sistema penitenciario La Modelo, es lo que informa una carta aparentemente filtrada por presos políticos, donde también se acusa a las autoridades del penal. Detalles en el siguiente reporte. Reos políticos envían carta que se viraliza en redes sociales. En el documento expresan que en el sistema penitenciario La Modelo se forman grupos armados con el objetivo de secuestrar opositores y continuar la represión en el país. Las galerías 16.1 y 16.2, al igual que el Infiernillo, señalan es donde están los grupos denominados pelotones. Asimismo, destacan en el documento la participación de las autoridades del sistema. En el escrito, cuya veracidad no ha sido constatada, se lee que el objetivo de los grupos armados son los departamentos como Huigalpa, Boaco, Río Blanco, Matiguá, Ciudad Darío, Estelí, Tipitapa, Masaya, entre otras localidades donde se registraron protestas intensas y donde se registró la resistencia de la población que participó en las luchas cívicas. Algunas fuentes destacan que el documento fue filtrado por miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, al que pertenecen padres de personas que fueron detenidas por participar en las manifestaciones. Para Acción 10, Valesca Rivera. Nos separamos un breve instante, ya regresamos con más noticias. Continuamos con más noticias. Analista político considera que en Nicaragua, al igual que en El Salvador, debe romperse el bipartidismo político. Los detalles con Geraldine Domínguez. Al igual que El Salvador, en Nicaragua se necesita romper el esquema bipartidista tradicional de partidos políticos. Así opina el analista y presidente de Provoto, José Venancio Berríos, tras las elecciones del país vecino, donde Nayib Bukele, un político de 37 años, derrocó la noche del domingo por arrasadora mayoría a sus contendientes de la izquierda, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y de la coalición conservadora Arena, las dos fuerzas tradicionales que se han repartido el gobierno durante las últimas 3 décadas. Nosotros sí debemos de considerar esas oleadas que rompe, por ejemplo, en las elecciones de El Salvador, 2 esquemas fundamentales tradicionales. El primero de la juventud. Sí necesitamos a la juventud, pero también necesitamos voces experimentadas que masajeen los ímpetus de la juventud. Pero más importante es que las elecciones de El Salvador rompieron con el esquema bipartidista tradicional de los partidos tradicionales, que es el problema que nosotros tenemos aquí, porque aquí en Nicaragua no hay partidos que hagan verdadera oposición al gobierno actual, razón por la cual un grupo de nicaragüenses nos hemos dado la tarea de lanzar una plataforma, y vamos a hacerlo también como una plataforma digital para la constitución, formación y arraigo de un nuevo partido político. Y nosotros tenemos que ver, pero sí de algo estoy seguro, que el candidato de un partido como este, un partido nuevo, pujante, debe de venir de adentro de Nicaragua, debe de estar aquí en Nicaragua, y debemos todos
todos los nicaragüenses procurar eso. Nosotros no pretendemos transformarnos en una unión nacional opositora. No es esa la finalidad de nuestro partido. La finalidad de un partido nuevo es ser un partido fuerte, un partido que crea en la democracia, un partido que respete los derechos humanos, un partido que respete el derecho a la propiedad y más que todo que propicie el Estado de Derecho. Berríos reitera la necesidad de reformar el sistema electoral en Nicaragua para futuras elecciones presidenciales libres y transparentes con observadores internacionales. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Menor de edad que es reo político se negó en los juzgados de Managua a declararse culpable por el delito de robo a la policía a cambio de supuestos beneficios y su libertad. Detalles con Valesca Rivera. Jonathan Lira, de 16 años, quien fue acusado por robo agravado a la policía, posee 4 órdenes de libertad, que fue detenido en 2 ocasiones, continúa siendo procesado desde el pasado junio del 2018, cuando fue acusado por la Fiscalía. En su última comparecencia con una juez segundo distrito adolescente, el menor se negó a declararse culpable y rechazó la oferta de la judicial Miroslava Calero para dejarlo en libertad, asegura su abogada defensora Yunarqui Martínez. Aperturó juicio oral y público del adolescente Jonathan Lira en el juzgado segundo distrito de adolescente. Todo encaminaba a que iba a concurrir de manera normal, si no es hasta el momento en que el fiscal estaba obligando a Jonathan Lira que se declarara culpable. En más de 10 ocasiones yo le expresé como defensa que lo dejara al menor, que él había dicho que no se iba a declarar culpable. Sin embargo, pues tuvimos ese penoso incidente de que el fiscal del segundo distrito de adolescentes estaba obligando a que se declarara culpable. Su juicio fue programado para el próximo 12 de febrero, luego que el menor se negara a aceptar supuestos beneficios a cambio de declarar su culpabilidad o participación en los hechos de los que fue señalado. Diciéndole beneficios a los cuales el joven iba a merecer en el caso de que se declarara culpable, pero Jonathan Lira le dijo: yo soy inocente, prefiero quedarme burro, porque el fiscal le dijo que no iba a pisar cárcel, que no iba a quedar en prisión preventiva, que iba a poder ir a la escuela. Entonces él dijo que mejor prefería quedarse burro que declararse culpable. Entonces yo en este caso pues le pedí al fiscal que tuviera un poco de respeto hacia el menor, porque a él le cobija el derecho de presunción de inocencia. Nadie puede declararse culpable, nadie puede obligar a un menor, sea un adulto y menos a un menor, a que se declare culpable. Para Acción 10, Valesca Rivera. El señor Silvio Fonseca asegura que la reconciliación no se impone, esto en referencia a una ley recién aprobada. Los detalles con Xochitl Mendoza. Para Monseñor Silvio Fonseca, la reconciliación no se impone mediante una ley, refiriéndose así a la ley de reconciliación. Ninguna reconciliación tiene resultados si antes no se observa este paso, porque justamente vivimos estos ambientes de tanto odio por las injusticias cometidas. De manera que, por más que se decrete, eso no tiene futuro. Según Fonseca, lo que Nicaragua necesita es paz, seguida de una reestructuración en el país. No se trata de apaciguar, porque apaciguar es llegar a acuerdos efímeros y simplemente para calmar la tempestad, que es diferente a la paz. Lo que Nicaragua necesita es paz. Eso significa no solamente el cambio del corazón, sino un cambio de estructuras en el país, donde los nicaragüenses pueden sentirse seguros de sus derechos, donde puedan apelar, donde tengamos garantías nosotros de que aquí vamos a ser escuchados. Mientras eso no exista en Nicaragua, no habrá paz ni reconciliación. La Ley de Cultura de Diálogo, Trabajo y Paz se aprobó el pasado 24 de enero con 70 votos a favor por parte de los diputados del Frente Sandinista. Xochitl Mendoza, Acción 10. Pobladores de Estelí están alarmados ante una nueva explosión de bombas de contacto en este departamento, donde en días anteriores se registraron eventos similares. Nuestro corresponsal en la zona nos informa.
2 explosiones de forma sucesiva se registraron alrededor de las 8 de la noche de este miércoles en lugares diferentes de la ciudad de Estelí, tras que personas desconocidas que andaban al parecer en vehículos y también a pie, tal a como se aprecia en el video, lanzaran igual número de bombas aparentemente artesanales. La primera detonación ocurrió en una vivienda ubicada en la parte sureste de Multicentro Estelí, en el barrio Jaime Úbeda, provocando daños materiales en el portón y ventana, así como en una camioneta que estaba estacionada frente al inmueble, donde habita al parecer un militante sandinista de nombre Carlos Aldana. La otra explosión fue en los alrededores del Parque Central, frente a las oficinas de una organización de exmilitares afín al partido de gobierno llamada Avemice, donde solamente causó susto y daños materiales en las paredes. Tras el suceso, un fuerte dispositivo policial se desplegó por toda la ciudad y otros se dirigieron hacia las escenas en busca de evidencias y dar con el paradero de los supuestos autores de los atentados. Algunas personas fueron detenidas como sospechosas. Cabe destacar que el 24 de enero recién pasado también hubo explosiones en 2 lugares diferentes en Estelí, sin dejar víctimas que lamentar, al igual que ahora. Las áreas afectadas en ese entonces fueron la alcaldía municipal y la vivienda del delegado departamental del Ministerio de Salud en Estelí, doctor Víctor Triviño. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Más de 50 familias son beneficiadas con el proyecto de agua potable en el municipio de Paiguas. Los detalles con David Mendoza. Más de 50 familias de la comunidad de Pueblo Nuevo del municipio de Paiguas fueron beneficiados con un proyecto de agua y saneamiento que tuvo una inversión de más de $70,000. El aporte de la alcaldía, $10,000, Agua para la Vida, o sea, el donante, ¿verdad? Son $51,000 y la comunidad $17,000, para un total de $78,000. Como alcalde del municipio, lo que le pedimos a los beneficiarios, al comité, que cuiden este proyecto. Hemos conseguido un proyecto de agua que ahora es su propiedad y tienen que cuidarlo con mucho cariño. En el proyecto estuvieron involucrados el gobierno municipal de Paiguas, Agua para la Vida, Very White de Estados Unidos y República, que es una organización francesa, como también el aporte de la mano de obra que pusieron los habitantes de la comunidad. Están beneficiando 54 familias y 26 familias con letrina doble fosa. Tenemos que luchar para darle mantenimiento a este proyecto, principalmente en la parte financiera. Para ir a traer agua era largo, para tomar casi media hora. Tenemos también el proyecto de letrina, que algunas casas no lo tenían. Al comité de agua de la comunidad que fue beneficiada también se le facilitó herramienta para que le den mantenimiento al proyecto. Con imágenes de Otoniel Mendoza, en Acción 10, David Mendoza. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Presa política denuncia en una llamada que la conocida comerciante Irlanda Jerez y otras reas fueron golpeadas en las celdas del sistema penitenciario La Esperanza. Detalles con José Abraham Sánchez. Dije que no se le olvide que tenemos un cacique indígena y un huehuense, que cuando uno se le sale el indio se le olvidaron los títulos universitarios. Se te olvidó todo, aquí es patria libre, hueputa, porque eso es lo que queremos. Aunque aún falta por confirmar, pero en las redes sociales circula un audio de una detenida desde la cárcel de mujeres La Esperanza, quien asegura que la presa política Irlanda Jerez y otras compañeras de celda fueron brutalmente maltratadas por 3 carceleros. Los motivos aún no se saben. No, es que la están cambiando, mira cómo las tienen ahorita, mira cómo las están ahorcando, hombre, le están pegando. Sí, hombre. Irlanda Jerez, médico y comerciante, se caracterizó como una lideresa de los azul y blanco en el mercado oriental. Su rebeldía aún tras la cárcel fue inspiración del compositor Dr. José Manuel Urbina Lara. Mis ideales van como el viento, aunque me tengan no viva aquí. No crean simplezas que solo por ser mujer yo no traigo pantalones, y eso ya se los demostré. El miedo que yo les tengo lo dejé en los biberones. José Abraham Sánchez, Acción 10.